Cordial saludo. Les habla Luis Alberto Vega Iriarte, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, ofertado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Para el caso que nos ocupa hoy, la presentación de la intención investigativa titulada Violencia escolar y condiciones sociofamiliares en las instituciones educativas del municipio de Florencia, Caquetá, Colombia. Intención investigativa bajo la tutoría del doctor Douglas Izarra Bielma. Para esbozar el planteamiento del problema y contextualizar el objeto de estudio, que es la violencia escolar, debemos hablar de los orígenes de la violencia en la historia sociopolítica de Colombia. En Colombia ocurren tres eventos que marcan ostensiblemente la historia de la misma. El primero de ellos tiene que ver con lo ocurrido el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado en la ciudad de Bogotá el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ese momento, conocido como el Bogotazo, inicia una violencia política bipartidista entre filiaciones liberales y conservadoras, principalmente en el centro del país, que luego empieza a irradiar el resto de la nación. De esa manera, a finales de 1940 y comienzos de 1950, se presenta la colonización armada a través de las llamadas columnas de marcha. Estas son unas migraciones de las grandes ciudades hacia las zonas más distantes del país, en las zonas rural dispersas, apoyadas por el Partido Comunista Colombiano. Producto de ello, se deriva la creación del grupo ilegal insurgente armado denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. En ese preciso momento comienza una historia de violencia y de sangre en todo el territorio nacional. Un conflicto interno que ha sido auspiciado, fomentado y financiado por el narcotráfico, que ha dejado la no despreciable cifra de más de 9 millones de víctimas, 1.745.000 de ellas muertas o desaparecidas. Para contextualizar la violencia en el departamento del Caquetá, debemos hablar de 4 eventos principales. El primero de ellos es la extracción de quina y caucho por ser selva amazónica. Posterior a ello, entre 1932 y 1934, el conflicto colombo-peruano. Prosigue el proceso de migración y colonización, producto de las columnas de marcha a finales del 40, principios del 50. Y aproximadamente desde 1970 hasta nuestra época, el establecimiento de cultivos ilícitos y el establecimiento también de grupos armados ilegales al margen de la ley, como el M-19, hoy ya debidamente desmovilizado, la FARC-EP, que pese a haber firmado un acuerdo de paz en el año 2016 con el gobierno de turno, aún sigue haciendo presencia con algunos grupos disidentes en todo el territorio nacional. También aparecen las Autodefensas Unidas de Colombia, son unos grupos paramilitares auspiciados por la sociedad civil y con el beneplácito, infortunadamente, de algunas divisiones del Ejército Nacional de Colombia. Las consecuencias de este conflicto en el departamento del Caquetá, más de 230.000 víctimas a lo largo de la historia de la misma. Esta imagen que estamos viendo es una imagen aérea del casco urbano del municipio de Florencia, la capital del departamento del Caquetá. Estas zonas demarcadas con línea roja obedecen a asentamientos subnormales, productos del desplazamiento forzoso desde la ruralidad dispersa hacia el casco urbano de la capital del departamento del Caquetá. Aquí tenemos tres significativos asentamientos subnormales de los 55 que hay en Florencia. Estos son los más grandes. No en vano, el 20% de la población en el municipio de Florencia está viviendo en estos cordones de miseria, podemos decirlo infortunadamente. Aquí se ha hecho una ocupación ilegal,
a través de la invasión de predios, invasión de tierras, con necesidades en saneamiento básico. Estos asentamientos no tienen agua potable y carecen de alcantarillado principalmente. Y en esta parte se hace un esbozo del área geográfica de un intento del gobierno municipal por ofrecer vivienda digna a los desplazados. Cabe anotar que en estas áreas subnormales del municipio de Florencia está gran parte de los estudiantes que tenemos en las aulas oficiales en las escuelas y colegios de la ciudad. A la fecha y en el transcurso de la historia del conflicto en Florencia se han presentado más de 140.000 víctimas. Actualmente están viviendo en este municipio alrededor de 74.000. En lo que tiene que ver con el departamento del Caquetá, actualmente tenemos 181.087 víctimas de un historial de 236.000. Estas 181.000 son las que están en este momento viviendo en el departamento del Caquetá. Vemos como de este total, 169.000 lo hacen a través del desplazamiento forzado. Gran parte de esa población es la que les acabo de enunciar en el anterior gráfico, en donde están ubicadas en el municipio de Florencia. Para ir contextualizando cada vez más el planteamiento del problema, nos enfocamos en la prestación del servicio educativo en el municipio de Florencia. Actualmente, con corte agosto del 2020, la matrícula oficial en las aulas de las escuelas y los colegios del municipio de Florencia asciende a 28.808 estudiantes, de los cuales un 25%, 7.275, son víctimas del conflicto armado. Vemos en estos porcentajes como casi el 92% de esas víctimas tienen esa condición por el desplazamiento forzado desde su sitio de origen, desde la ruralidad dispersa, desde el campo, del campo agrícola y pecuario en el departamento del Caquetá, que han sido forzosamente llevados a engrosar estas áreas subnormales en el casco urbano del municipio. A través de la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano se compromete a una reparación integral de víctimas, pero de lo que dice la norma en el papel a la realidad hay una brecha supremamente grande. Solamente se han reparado 17.000 víctimas en Florencia económicamente, con un promedio de 109.205 millones de pesos. Esto per cápita representa 7 millones de pesos colombianos para cada víctima, es decir, $2.000 de compensación económica para cada una de las víctimas, una cifra irrisoria frente a lo que dejaron abandonado en sus lugares de origen. Para poder adentrarnos en el campo de la violencia escolar, que viene de una violencia marcada por el conflicto que deriva de generación en generación, estamos hablando de más de 60 años de conflicto armado en todo el territorio nacional, y el departamento del Caquetá no ha sido ajeno a ello. Debemos entonces encontrar para ello algunos conceptos y definiciones de los teóricos. Orwell, en 1999, define la violencia escolar como el comportamiento agresivo en el que el actor o autor utiliza su cuerpo o un objeto para causar daño o malestar relativamente grave de otro individuo. ¿Qué encontramos aquí? Orwell de alguna manera limita de manera unipersonal los potenciales victimarios y víctimas. Hay que recordar que la violencia escolar también se da de forma grupal tanto en víctimas como en victimarios. Igualmente, el autor no especifica quién o quiénes hacen parte de la población objeto. Aquí debemos hablar de una comunidad educativa. Por norma colombiana está establecida que las comunidades educativas las integran los estudiantes, los docentes, directivos, administrativos y egresados de los centros escolares. Y también solamente está haciendo referencia a las agresiones físicas y no tiene en cuenta los efectos psicológicos que se derivan de esta. Horrellman y Loeffler en 1990, al igual que Orwell, no especifican quién o quiénes hacen parte de la población objeto y de alguna manera vinculan al vandalismo dentro de la violencia escolar, que es válida la apreciación. Baridón en el 2010 generaliza las acciones violentas, no las especifica, y hace una aproximación a la población objeto como comunidad educativa, excluyendo a otros actores. Solamente está hablando de estudiantes y docentes, pero vemos que una comunidad educativa va más allá de estos dos actores.
Serrano e Iborra en el 2005, su planteamiento pues guarda una similitud con lo definido por Horrellman y Lousel en el 90, aunque reconoce que la violencia escolar no es exclusiva de los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Aquí no solamente la circunscribe a la interacción física de todos los actores en la comunidad educativa, sino que va un poco más allá. Y para Martínez, la violencia escolar se presenta en una amplia gama de acciones que tiene por objeto producir daño y que alteran en mayor o menor cuantía el equilibrio institucional. Habría que definir y conceptualizar primero tácitamente a qué hace referencia al equilibrio institucional, y hay que dejar claro que el victimario, más que hacer daño, su fin último es imponer su supremacía y dominio sobre los otros. Ante estos vacíos conceptuales y ante la ambigüedad de la normatividad colombiana para definir la violencia escolar, a través de esta intención investigativa proponemos la siguiente definición para ello. Se configura como violencia escolar toda acción persistente o aislada generada por uno o más integrantes de la comunidad educativa. Aquí hablamos de estudiantes, docentes, directivos docentes, personal administrativo, padres de familia y egresados, sin distingo de rol y nivel jerárquico, llevada a cabo dentro o fuera de los ambientes de aprendizaje, que busque la supremacía y dominio sobre el otro, generando para el logro de su cometido daño físico y o psicológico a través del contacto directo o virtual. Hacen parte de la violencia escolar el bullying y el ciberbullying, mas no son su todo. Aquí debemos hacer una reflexión muy grande, y es que para el común de la gente, cuando se habla de bullying o de ciberbullying, lo enfocan como si fueran los únicos componentes de la violencia escolar. No, el bullying y el ciberbullying hacen parte de la violencia escolar, mas no son el todo. La población objeto de estudio en esta intención investigativa serán los pares estudiantes o los pares educativos para este caso. Con base en ello, se deriva una pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre las condiciones sociofamiliares de los estudiantes y la violencia escolar que se presenta en la institución educativa del municipio de Florencia? Y con base en ello, nuestro objetivo general: determinar la relación existente entre las condiciones sociofamiliares de los estudiantes y la violencia escolar que se presenta en las instituciones educativas del municipio de Florencia. Paralelo a ello, tenemos 3 objetivos específicos definidos de la siguiente manera. Primero, caracterizar las condiciones sociofamiliares y de contexto de los alumnos de básica y media de las instituciones educativas. Sociodemográficamente, saber en qué estado se encuentra esta población. Segundo, identificar las manifestaciones de violencia escolar, de qué manera se está presentando la violencia escolar en las aulas. Y como tercer objetivo específico, correlacionar las variables sociofamiliares de los estudiantes con las manifestaciones de violencia escolar que se presentan en las instituciones educativas oficiales del municipio de Florencia. Queremos, a través de este tercer objetivo y con la ayuda del paquete estadístico SPSS, correlacionar no solamente las variables, sino cuantificarlas dentro del objeto de estudio como tal. Ese sería nuestro aporte a través de la presente investigación. Muchísimas gracias.